Hola y bienvenidos a este sábado 24 de septiembre. La última semana comenzará el día domingo que viene y ya terminaremos el mes noveno del año 2022. Ya hay que empezar a preparar, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias y después hay que preparar la celebración de la Navidad, la despedida del año. Ya, si miramos hacia atrás, qué rápido se ha pasado el tiempo. Como siempre decimos, es parte del cumplimiento profético. Estamos en un tiempo profético. Por eso tenemos que estar, hermanas, hermanos, agarrados de la palabra del Señor. Saludos a todos aquellos que quizás guardan el sábado y me ven. Bueno, Shabbat Shalom. La paz del sábado para todos ustedes. Bueno, seguimos sobre el consejo que daba el día de ayer, o bueno, nos tocó tocar el día de ayer de Pablo a los filipenses, que tenían que guardarse ¿de qué? De los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Dijimos que todavía esto está ocurriendo y va a ocurrir más, porque el diablo va a tratar de quitar la fe. ¿Y a quién le va a quitar la fe? Al que no está anclado en la palabra del Señor. La palabra es el ancla de nuestra vida y tenemos que estar arraigados, sobreedificados en ella. Aleluya. Y no dudar de lo que Dios ha dicho. Ya Dios lo ha dicho. Yo tengo por costumbre decirle a la congregación, lo dice Jesús, olvídese, acéptelo sin dudar, porque Jesús nunca ha mentido, jamás ha dicho mentira, jamás nos fallará. Y lo que Él dijo ya se está cumpliendo, que los días serían peligrosos. Y para eso tenemos que estar alerta, despierto. Despiértate tú que duermes, dice el apóstol Pablo, y te alumbrará Cristo. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este era un problema que se había manifestado y se está manifestando también. Hay gente que habiendo recibido la palabra de verdad, después son engañados a volver a la ley. Ya la ley la cumplió Cristo, mis amados. La ley que no podíamos nosotros cumplir, la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Él sí fue el único que pudo cumplirla. Aleluya. Y nosotros nos amparamos en lo que hizo Jesús. Porque no tenemos que guardar ritos ni ceremonias, aquellos de la ley. Sí guardamos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos hay que vivirlos con nuestra mirada a los 4 primeros que son de Dios y a los 6 restantes que tienen que ver con nuestro desarrollo humano aquí en la tierra. ¿Sí? Pero los ritos y las ceremonias eran parte de aquella ley que nadie pudo cumplir a cabalidad. Por eso Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor. En estos días estoy tratando para la iglesia local el andar, el caminar en el espíritu, el andar en el espíritu, el vivir en el espíritu. Porque para eso Jesús clamó al Padre, para que el Padre enviara el Espíritu Santo para que estuviese con nosotros y nos ayudara a vivir la vida cristiana, a vivir en la obediencia de la palabra del Señor. Dice, no teniendo confianza en la carne. No. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Todos los ritos eran para la carne. Los ritos eran para la carne. Pero la carne, dijo Jesús, para nada aprovecha.
Así, si el Espíritu vino a dar vida a nuestro espíritu para que nosotros podamos vivir una vida espiritual. Dice, aunque yo tengo, miren, en verso 4, yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mire, Pablo, en una de sus cartas, creo que a los Corintios, si usted lo encuentra, sería bueno que me hicieran una notita. Pastor, mire, acá está. Pablo, en una de sus cartas, dando testimonio de sí mismo, de su ministerio, habla que cuando él andaba en la ley, sobrepasaba a todos los de su generación. Él en un momento dice que fue enseñado bajo la enseñanza del famoso Gamaliel, el teólogo quizás número 1 de aquella época, un fariseo de fariseos. Entonces Pablo aquí dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a nombrar, a enumerar lo que él tenía en su carne. Dice, circuncidado al 8º día. Eso era había que cumplirlo. El niño varón tenía que ser circuncidado al 8º día. Dice, del linaje de Israel. Bien, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La justicia que es en la ley, irreprensible. Este Pablo era tremendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Vamos a parar aquí. Usted sabe que cuando Pablo, camino a Damasco, capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles, ¿para qué iba? Iba con cartas como un perseguidor del camino, del famoso, le decían el camino a los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo había dicho, yo soy el camino. Y se conocían así los del camino. Y él iba con cartas de autoridad para detener, someter, golpear, encarcelar, y hasta muchas veces participó por lo menos de una muerte apedrada de nuestro primer mártir de la iglesia, Esteban, aquel joven que predicaba, servía las mesas, pero daba testimonio de la gracia de Dios. Y Pablo tenía esa autoridad, tenía todos los recursos para poder llegar en la carne a una posición altísima dentro del judaísmo, porque era un hombre que tenía logros en la carne. Por eso dice, si alguno piensa que yo más, y no lo dice por ese orgullo infundado, no, él tenía las condiciones. Y en cuanto dice, encontró a Cristo, recibió la revelación del Mesías Jesús, recibió las enseñanzas de Jesús, se dio cuenta, aleluya, que por las escrituras que él había sido enseñado, él tenía las escrituras, aparte de las ceremonias que las cumplía a cabalidad, tenía las escrituras. ¿Y él qué desecha? La ceremonia, los logros en la carne. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. No desecha la escritura, porque la escritura era palabra de Dios y es palabra de Dios. Lo que sí desecha, los logros en la carne. Oh, ¿cuántos hay que dejaron de que se les llamara pastor? Yo conozco unos cuantos aquí en esta ciudad que los conocí como pastor en esta ciudad de Miami. Y muchos de la misma generación mía, pastor. Y de repente, me encuentro en una reunión, unos que son obispos, un título, ¿no? Título, obispo. Otros que son apóstoles. Y otros que son doctores de la ley. Doctores.
Usted sabe que hay un solo título al cual nosotros, si llegamos a hacer todo lo que nos es dado, ordenado hacer, si logramos hacer, hay un solo título el cual podemos alcanzar, y es el título de siervo inútil. Y lo dijo Jesús, cuando hayáis logrado terminar todo lo que se les fue encomendado hacer, considérense. Vuelvo a decir, considérense a tratar de agarrar el único título que dice Jesús que podemos lograr. Siervo inútil. Porque solamente hicimos lo que Él nos mandó hacer. Que Dios tenga misericordia de aquellos que cuando el Señor los llame y nos llame y estemos en el tribunal ese de repartición de dones, o sea, de reconocimiento, solamente dirá el Señor: pasa, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero no le dice: pasa apóstol, pasa obispo, pasa doctor en la ley. No. Siervo fiel. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.